buenas noches a todas. Bienvenidas. Gracias, Ángeles, siempre por estar junto conmigo. Como dice Miriam en estas locuras. Miriam, bienvenida, Vero. Esperemos que pues, se vayan conectando y si no, como siempre decimos, ¿no? Estamos los que tenemos que estar. Y pues Consuelo, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado ser nuestra invitada. Y Hola, hola, gracias. Vero, gracias por estar aquí también. Y pues vamos a comenzar el día de hoy. Consuelo, ¿nos quieres decir a qué te dedicas? Hola, hola, muchas gracias. Miren, aquí voy un poco manejando, pero ya estoy entrando al lugar seguro, entonces ya no hay ningún inconveniente que vaya aquí en el carro. Ok. Bueno, me presento, soy Consuelo, psicóloga de CIJ, es decir, de Centros de Integración Juvenil. Si ustedes o si conocen Centros de Integración Juvenil, es una institución que trabaja el tema de las adicciones, aunque actualmente tenemos pues casi desde el 17 para acá, que fue el tema del temblor, y ya de manera importante a través de o más bien después de la pandemia, ya incorporamos el trabajo con temas de salud mental. Entonces ya no solamente trabajamos temas de adicciones, sino también temas de salud mental. Y pues ahí andamos en ese tema de las adicciones y de la salud mental, yo trabajando como terapeuta, en eso ando. Muy bien, muchas gracias por compartirnos tu historial. Y aquí hablábamos que Miriam y yo pues ya te conocíamos por el hecho de que estuvimos ahí también echándole un poquito a Bien, esto de las Miriam, pláticas, ¿no? qué gusto. Sí, muy bien, qué gusto volverme a encontrar aquí. Hola Consuelo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mira, qué gusto, qué gusto, qué gusto. Pues bien, aquí sigo en la misma, este, en el mismo campo de batalla, en adicciones. Entonces aquí, pero todo bien, gracias a Dios y al universo y a todo. Muy bien. Pues Pues comencemos con díganme, esta estoy a sus órdenes. Gracias, Consuelo. Y vamos a comenzar precisamente con esta pregunta. ¿Qué son las adicciones, Consuelo? Bueno, vamos bueno, les voy a compartir dos ideas que a mí me gusta desde donde vamos a entender a las adicciones. Y uno, bueno, pues es la parte científica, médica, que habla de que las adicciones, pues es una enfermedad crónica, eh, y es una enfermedad relacionada a nivel cerebral. Si bien hay afectaciones a nivel biológico, pero bueno, todo lo que sucede a nivel biológico, pues ya son más bien las secuelas, ¿verdad? Ya son más bien como las situaciones que se generan a través del consumo. Pero propiamente la adicción es una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente, a ver, aquí ya me ven, ¿verdad? Un Sí, poquito oscuro. sí, sí. Mm. A ver, ¿ahí me ven? ¿Y me Claro, escuchan? muy claro, sí. Bien, ok, perfecto. Les decía que la adicción finalmente se caracteriza por una compulsión, que es como la característica principal, por una compulsión de la persona que tiene una adicción a una sustancia, la que sea, ¿verdad? Desde cualquier sustancia bioquímica o cualquier conducta. Entonces, esta compulsión por tener esa, ya sea ese objeto o esa sustancia, es a lo que le vamos a llamar adicción. Y la otra parte de entender a la adicción que me gusta mucho, mirarla desde ahí, porque da muchas maneras pues, de visualizar lo que es la adicción, es entender desde la descripción adicción
La A la vamos a entender como la negativa y dicción como lenguaje. Entonces, si lo sumamos a ambas palabras, o la letra y la palabra, vamos a tener una no palabra, una no dicción, es decir, un no hablar. Y entonces, simbólicamente, las adicciones están muy, muy arraigadas en la incapacidad que tiene la persona para poder hablar de dolores intensos, de dolores que pues, se van ahí enquistando a lo largo de la vida. Entonces, estas dos maneras de entender a las adicciones es como más me ha dado mucho sentido, ¿no? Entender que médicamente es una conducta compulsiva que tiene la persona ante el deseo de consumir o de eh, conectarse con alguna situación, ¿no? Una relación de pareja, el internet, o más bien todas las redes sociales, las compras, el trabajo, todo eso puede generar una adicción, pero la característica principal es la compulsión que tiene la persona. Y la otra es la adicción, que es lo no dicho. Así es como vamos a entender a la adicción. Fíjate ahorita que tú nombras esa parte de no dicho. Hay una persona muy cercana a mí que precisamente está en drogas, ¿no? Y Ajá, de repente, como pues hay mucha pues mucho, es mucha el acercamiento, le digo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Si yo lo empiezo a decir cosas y así, así dice, sí, usted está loca, hasta me dice, ¿no? Le digo, sí, está bien, estoy loca. Pero si yo claro, le digo, ¿qué te duele? En automático se para y se va. claro, claro, porque tienen una dificultad de hablar del dolor. Y, por ejemplo, en esa parte, ¿cómo podemos hacer para que nos hablen? Yo sé que es muy difícil a veces que te hable alguien cercano a ti y que por eso hay que buscar unos terceros, pero en este caso, ¿crees que aún así se pueda? Sí, claro, claro, claro. Ya cuando hay una adicción, sí o sí se requiere, por supuesto, de una atención, incluso de una atención integral. Se requiere de psiquiatría, de medicina, de procesos de rehabilitación y, bueno, pues la psicoterapia. Pero en ahora sí que los ciudadanos de pie, como dicen por ahí en algunos lugares, los ciudadanos de pie, es decir, los que estamos como familia, como amigos, como personas afectivas cercanas a estas personas, una gran dificultad que tienen las personas con un consumo, decimos, efectivamente es lo no dicho, la dificultad que tienen de hablar. Y precisamente por esa dificultad, los que estamos de este lado, lo último que tenemos que pedirles es que hablen. Mm, Porque es entonces, por eso se va, ¿no? Porque si, a ver, si ajá, se me dificulta, ¿no? Es como, pues no sé, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero se me ocurre. Si yo no sé hacer arroz, pero si me dicen, haz arroz y hazle como hagas, pero haz arroz, pues a mí me va a generar mucha frustración porque digo, pues yo no sé hacer arroz, ¿no? ¿sí? Pero si me dicen, haz unas quesadillas de queso que me quedan excelentes, pues ¿no? Ajá. Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo? Que las personas que estamos cercanas a alguien con adicciones y que queremos aportarle algo a su vida en este tema de las adicciones, también tenemos primero que ser muy cautelosos. Segundo, también hacernos cargos de nuestra ansiedad, porque el hecho de que querramos que hablen, quizá tiene que ver más con nuestra ansiedad que con una realidad de Sí, ayudarles. Entonces sí. hay que hacernos cargos de nuestra ansiedad. Y la otra es ser como muy sensibles a qué sí les podemos pedir o de qué manera les podemos acompañar. O sea, a lo mejor se le dificulta hablar del dolor. Mm, Es como si me dijeran, haz arroz. ajá. Pero quizá empiezo a encontrar un caminito. Quizá veo que le interesa Harry Potter. Y entonces empiezo a hablarle de Harry Potter y empiezo a escuchar lo que me dice de Harry Potter.
Y entonces cuando yo le veo la emoción que me dice de Harry Potter, ahí le estoy permitiendo que hable. No está hablando necesariamente del dolor y de lo que a mí me interesaría y me da ansiedad que hable, pero está hablando, está practicando, él habla, está logrando colocar palabras. Entonces, desde ahí está teniendo la posibilidad simple y sencillamente de conversar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Porque si le decimos, ay, no, 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 a mí Harry Potter no me importa, a mí cuéntame qué te pasó con tu novia. Ujú. ¡Pum! Cerramos. Cerramos. Pero si yo me pongo a escuchar activamente y me intereso de lo que me está contando, ahí le estoy transmitiendo la confianza para que me pueda ir diciendo y abriendo el escenario, para Ujú. que me pueda ir hablando de temas ya más, pues más densos, ¿no? Entonces es como, a ver, pues ya que yo sé que tú sabes hacer bien buenas las quesadillas, pues lo que te voy a pedir son quesadillas porque sé que es lo que tienes confianza. Ujú. Y ya después a lo mejor te digo, oye, ¿qué crees que vi una receta de hacer bien rápido y bien fácil el arroz? ¿Qué te parece si lo intentamos? Mm. ¿Sí me explico? Pero las personas que estamos acá de este lado tenemos que tener la sensibilidad y la paciencia de ir encontrándole como el camino con respeto y no exigencia a que hable, a que hable, a que hable. Acompañarles físicamente y en escucha activa, o sea, realmente que el otro vea que sí le estamos poniendo atención a lo que nos esté diciendo, así sea un cuento vaquero, es una manera de poder estar con ese otro. Digamos que es como la empatía, ¿no? Mostrarle. Completamente. Ok. Gracias, Desconsuelo. Vero, ¿quieres preguntar algo? Sí, Martita, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues aprovechando esta gran oportunidad que tenemos de estar con esta persona capacitada en esta área de adicciones, y valorando lo que están compartiendo, yo creo que de mi propia experiencia, eh, lo que yo he experimentado es que se tiene uno mucho miedo de estar en esta realidad de adicción, y lo que menos a veces nos interesa o me ha interesado a mí como familiar, como cercana a alguien adicto, es el cómo te puedo ayudar, sino que el cómo me puedo ayudar a mí por ese miedo de estar frente a la situación que no me gusta estar. Y el deseo realmente que yo he experimentado es que se deje de hacer eso que yo no puedo tolerar, y que nos hace falta mucho capacitarnos en el cómo podemos relacionarnos con la persona adicta, ya que nos ha compartido que las adicciones es una enfermedad y no lo logramos ver así, porque cuando estamos frente a un enfermo de cáncer o del corazón o de cualquier enfermedad, que es progresiva, damos otro trato a la persona. Entonces, Mm. como cuando estamos frente a un adicto, no lo hacemos. Mi pregunta sería el cómo debo de trabajar yo mi conflicto interno por estar frente a lo que no me gusta estar. Claro, claro, claro. Y algo que me gustaría colocar aquí es que la adicción es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad familiar. Mm. Entonces veamos a la adicción también
como que, o más bien, veamos que la familia es el sujeto completo. Y quien consume es como una parte del cuerpo que es la que se enfermó. Ujú. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga, pues no sé, gastritis. La parte que se enfermó, pues es la parte del intestino, ¿no? Pero cuando alguien que tiene una crisis de gastritis, pues ¿qué pasa? Pues hay una afectación en todo el cuerpo, porque a lo mejor hay cansancio, porque a lo mejor hay irritabilidad, hay como otras consecuencias, ¿no? Otros síntomas, pero Sintomatologías. exacto, otras sintomatologías, pero en donde está el problema, pues es en toda la parte del intestino. Ahí está el problema básico, o el que se focaliza, pero es una enfermedad general. ¿Por qué? Porque la gastritis no viene de una alimentación o de una dificultad de manejar emociones o de haber tomado medicamento por otra enfermedad. O sea, viene ahí como de varias líneas. Entonces, a la adicción les invito a que la miremos también como una adicción familiar, perdón, una enfermedad familiar. Entonces, ya como miembro de la familia, en donde hay una persona que consume drogas y que me quiero hacer cargo y me quiero responsabilizar de esa parte de la enfermedad, entonces sí, primero tengo que mirar cuál es el rol que tengo ahí. Soy mamá, soy papá, soy hermano. ¿Qué miembro de la familia soy? Porque por supuesto que en jerarquías va a ser importante, ¿verdad? No es lo mismo lo que haga el primo que lo que haga el papá. No es lo mismo lo que haga el hermano menor que lo que haga el papá o la mamá. Entonces, también desde dónde estoy, cuál es mi rol ahí en ese lugar. ¿Hay miedos? Por supuesto. Pues, y nadie queremos que nos pase algo, ¿verdad? Y mucho menos una adicción que se vuelve, pues sí, se vuelve un tema muy complicado, por supuesto. Pero entonces, ¿qué puedo hacer yo como familia? Pues primero, hay una pregunta difícil y no sé que si, no sé si deba de decírselas, pero se las voy a decir. Hay una pregunta sencilla pero difícil. Pero es una pregunta que sí nos puede llevar como familiar y principalmente como papá o como mamá, sí nos puede llevar a un dolor muy intenso, pero también nos puede abrir caminos para empezar a actuar en el tema de las adicciones como familia. Y la pregunta es, ¿qué hago yo para que mi familiar siga consumiendo? Insisto, es una pregunta sencilla de hacerse, ¿verdad? ¿Qué hago yo para que mi familiar siga consumiendo? Y la primera respuesta que puedo tener es, no, pues yo no hago nada, pues yo no le doy la droga, yo no le pongo una pistola para que se drogue, yo no le doy dinero. Sí, realmente eso podemos no hacer para que la persona se drogue. Pero si vamos más atrás de esas primeras respuestas, vamos a ir encontrando que sí llegamos a tener dinámicas en las familias que pueden estar fomentando el consumo. Por eso les digo, la adicción es familiar. Hay quienes la consumen, es decir, hay quien tiene la sintomatología principal, pero alrededor hay otros síntomas que dan cuenta o otros detonantes que dan cuenta de la adicción. Entonces, si soy mamá o si soy papá o si soy el hermano mayor o la hermana mayor, qué sé yo, o el abuelo o la abuela, es preguntarme, ¿qué he hecho o qué hago para que mi familiar siga consumiendo? Aquí tampoco estoy hablando de echar culpas. Aquí tampoco estoy hablando de sentir la culpa, porque es también algo muy característico que se vive en las familias, el sentimiento de culpa. Y sobre todo papás y mamás, pero sobre todo mamás en nuestra cultura mexicana,
somos muy dadas a responsabilizarnos de lo que le pase a nuestros hijos desde el buen papel de mamá, ¿no? Si mi hijo se droga, entonces soy mala mamá, no supe educarlo y entonces todo eso empieza a generar una serie de situaciones a nivel de culpa. Pero entonces, si regresamos a esta idea de, a ver, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer siendo familiar? Pues primero tengo que hacerme cargo de mi emoción completamente. Tengo que hacerme cargo de mis miedos, de mis angustias. Tengo que hacerme cargo de mi ego, porque el hecho de que mi hijo consuma habla de mi papel de mamá. Entonces, desde ahí puedo tener muchas historias, muchos dolores. Y empezar a darme cuenta cuáles fueron como las situaciones que no se revisaron o que no se miraron o que no se tuvieron en cuenta y que pues ahí dejamos que entrara la adicción. Yo creo que las adicciones son como la humedad en la casa. Pues entra, de repente quién sabe ni por dónde, pero entra. Pero cuando ya empezamos a darle ahí como seguimiento a la humedad, decimos, ah, mira, aquí estaba por donde se filtraba. ¿No? Y a lo mejor, ¿dónde se filtró? Pues a lo mejor se filtró en pues hasta a lo mejor en una incapacidad en la familia de poder hablar de lo que nos pasaba o de solucionar conflictos, o a lo mejor entró de un tema de violencia, no sé, ¿no? O sea, ¿desde dónde entró, no? A lo mejor desde la dificultad de una relación de pareja de los padres, una relación de pareja sana, ¿no? Pues habría que ver desde dónde, desde a lo mejor una sobreprotección o una desvinculación con mis hijos, a lo mejor sí estoy, pero no estoy, sí estoy, te doy todo, ¿no? Esta creencia que tenemos los papás de, ahí le voy a dar todo a mi hijo para que no le falte lo que yo no tuve y entonces que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, pues molas, ¿no? Le damos a manos llenas y darle a manos llenas, pues dejamos también, los deshabilitamos en varias cosas. Entonces es como un poco un punto de reflexión, bueno, a ver, pues desde donde yo estoy también, pues por dónde se fue filtrando este tema de la adicción y entonces, pues, ¿qué puedo ir haciendo para ir reparando esas filtraciones? Y de manera principal, independientemente de cómo llegó la adicción, de si se filtró por aquí o por allá, pues la adicción ya está. Y entonces, ¿qué debo de hacer yo? Insisto, me hago cargo de mis emociones, mis miedos, mis ansiedades, yo las miro y me hago cargo de ellas. Busco terapia, no sé, ¿no? Busco mecanismos para ayudarme al tema de mis emociones. Y algo muy principal es que los papás se vuelven cuidadores primarios de las personas que consumen drogas. Y al ser cuidadores primarios, hay un desgaste del cuidador. Si consideramos que la adicción es una enfermedad, alguien, como decían hace ratito, pues alguien con cáncer, pues hay alguien que lo cuida, ¿no? Pero esos cuidadores que cuidan también necesitan ser cuidados. Espero que se oiga porque ya llegó aquí la tormenta. ¿Sí se sigue oyendo? Sí, sí se sigue oyendo. Yo también por eso me paré tantito, porque ya llego y dije, las ventanas, ciérralas. Ah, ok, ok, bueno. Este, entonces hay que ser capaces también de si somos cuidadores. Y cuidadores en el tema de las adicciones, pues claro que es diferente a un cuidador, digo, a alguien que tenga una enfermedad como un cáncer o otra situación. ¿De qué manera cuida el cuidador de las adicciones? Pues cuida que si ya se drogó, que si ya llegó tarde, que si no llega, que si estoy en la ventana, que si ya me estoy tronando los dedos porque
porque recibió un mensaje y se puso nervioso, nerviosa. O sea, todas esas situaciones que están alrededor de las sospechas o de los cuidados de si consume o no consume, o si ya consumió y entonces, ¿qué hago con todo eso? Todo eso es una manera de cuidar y todo eso desgasta. Entonces, yo aquí algo que les invito mucho es como aplicar la ley o la regla que hay en los aviones acerca de las mascarillas. La regla de oro en relación a las mascarillas en los aviones dice que si la mascarilla cae por situaciones de presurización del avión, ¿quién se debe de poner primero la mascarilla? Si necesitas auxiliar, pues primero tú. O Tú. sea, si necesitas auxiliar para ponerle a alguien la mascarilla, primero te la tienes que poner tú, porque esos segundos, si no tienes la oxigenación adecuada, esos segundos pues, te mareas o pierdes el conocimiento o no hay esa coordinación adecuada. Entonces, si tú le pones la mascarilla al otro antes que a ti, pues la oxigenación se te va. Y ahí, pues ni tú ni el otro. Pero si tú te pones el oxígeno primero, vas a tener la capacidad cognitiva para poder decir, este, para poder poner la mascarilla. Entonces, a nivel de cuidador, eso es importante. Poder decir, yo me pongo la mascarilla para poder ofrecerle la mascarilla al otro. ¿Y qué significa ponerme la mascarilla? Dormir, comer, buscar hobbies, buscar espacios de relajación, respirar, atender mi salud física también, ¿no? Si tengo ansiedad o me duele la panza o sea, atenderme también. Esas son maneras de ponerme la mascarilla. Pues no sé si propiamente o de manera concreta hubo una respuesta para Vero, pero en general lo que quise colocar en esta idea es primero, considerar que la adicción es una enfermedad familiar. Considerar que si tengo una relación muy cercana con ese familiar, tengo que ver cuál es mi rol y tengo que ver de qué manera también puedo estar participando en mis acciones, en mis decisiones, en mis vínculos, cómo fortalezco el consumo para esta persona y la capacidad de autocuidado. Eso es bien importante para poder sostener y poder vincularme de una forma distinta, porque si me vinculo desde un desgaste crónico, pues tampoco me va a ayudar. Pues, Vero, ¿qué dices? ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, gracias. Ángeles, ¿quieres hacer alguna pregunta? Recuerden que aquí pueden decir, yo quiero esto, yo. Es una plática, como aquí entre amigas. Sí, pues mira, refiriéndome a este caso en específico y tomando en cuenta que es una enfermedad familiar, entonces, ah, como se va a tratar por jerarquías, como estabas diciendo, eh, ¿qué, qué responsabilidad tiene un familiar lejano, como un tío, un primo, y alguien que no está cercano como los padres? Entonces, refiriéndonos a las jerarquías y cuál es mi responsabilidad ante esta situación de drogadicción, siendo que no es mi familia cercana, como si fueran los padres, sino es ya más retirado. Responsabilidad, ninguna, ninguna. A veces, pues claro que podemos tener la mejor de las intenciones para apoyar o para estar, pero responsabilidad ninguna. Podemos acompañar desde nuestros recursos, podemos acompañar desde nuestras capacidades a lo mejor, siempre y cuando
no rebasen nuestras necesidades. O sea, si yo quiero apoyar y, pues, no sé, me dicen, oye, ¿me puedes apoyar a llevar a mi hijo o a mi hija a sus terapias? Y si yo dejo de hacer mis cosas para ir a la terapia, entonces me estoy sobre responsabilizando, pero estoy descuidándome yo. Y entonces ahí, pues no estoy, no solamente no voy a ayudar porque estoy quitándole la responsabilidad a alguien, sino además, pues también estoy yo descuidándome. Me estoy quitando la mascarilla para ponérsela a otro. Y yo estoy ahí pataleando, corriendo el riesgo de oxigenarme. Entonces, a lo mejor puedo apoyar. Oye, pues mira, pues entiendo que esta vez no puedes, pues sí, sí puedo en esta ocasión, pero pero pues no va a ser siempre, o sí voy a poder, pero el día que descanso. O sea, va a ser bajo mis necesidades, pero va a ser nada más como apoyo. Y eso, pues si estoy ahí relativamente cerca, ¿verdad? Y me voy a meter un poquito a temas ahí como medio truculentos. Quizás si tengo una responsabilidad, quizá tiene que ver con si yo tengo alguna historia o algún tema relacionado a este consumo. ¿A qué me refiero? Si yo a lo mejor en algún momento de la historia lastimé a esta persona, no voy a ir a decir, ay, entonces ahora ya voy a redimirme, voy a ser el mejor de los tíos o de las primas o de... No, pero quizás sí acepto mi responsabilidad y veo si hay algo que puedo reparar. Y eso, si me lo permiten. Y si no, si yo lastimé y hice algo que quizá pudo haber sido parte de la detonación de una adicción, si la familia me permite reparar, hago algo. Pero si no, lo mejor que puedo hacer es retirarme. ¿Sí me explicó? Entonces, responsabilidad ninguna, apoyo, quizás sí, pero sobre que no pase de mis necesidades. Y si sí tengo una responsabilidad, porque en algún momento de la vida sí se generó una situación que pudiera haber detonado en adicción, entonces sondeo. Si puedo reparar, reparo. Si no, lo mejor que puedo hacer es retirarme. Ok, entonces aquí cabe el dicho que dice, si el sí para apoyar a otra persona me da incomodidad o me quita de mis cosas propias, entonces es un no. Eso no, claro, claro, definitivamente. Incluso aplicaría para los cuidadores primarios, pero bueno, pues ahí de repente hay como situaciones medio con líneas muy frágiles, pero cuidadores no primarios o familia lejana, este dicho que acabas de decir antes. Gracias. Gracias. Miriam, no se abrió tu micrófono. Listo. Te digo que me digas, estás bien callada. Sí, estás muy callada. Nada más te Estoy vi que estás escuchando. escuchando. Muy bien, está en escucha activa. Sí. Pues aquí a lo que yo podría solamente alimentar un poco más a lo que dice Consuelo, con todo respeto, es que podamos comprender que tiene que ver mucho también la edad en la que estamos hablando del consumo de la droga, porque los adolescentes y los adultos, su consumo es absolutamente distinto. Nosotros como seres humanos, pues tenemos demonios, ¿verdad? Que son a veces controlables cuando estamos, pues trabajando o evolucionando.
pero cuando ya consumen alguna droga por el tema que tú quieras, debemos ser conscientes y como dice, todo está aquí en el cerebro. Entonces se convierte en un cerebro adicto. Entonces, cuando empiezan a consumir los demonios que tenemos, nosotros los seres humanos, van modificando, van evolucionando de una manera distinta. Los adultos son de una forma, reaccionan de una manera, sus conductas y todo. Los adolescentes, que es la etapa un poco más peligrosa, reaccionan de otra forma. Entonces aquí lo importante sería nosotros como familiares cercanos, en caso de hacerlo así, es reconocer cómo trabaja nuestro cerebro de acuerdo a una adicción, porque existen muchas adicciones, como lo dijo Consuelo. Entonces aquí para poder ayudar a una persona es básicamente entender cómo trabaja nuestro cerebro, para poder así tomar en cuenta que se requiere de terapias, a veces de medicamento, y muchas veces cuando apenas recién están empezando, es únicamente, pues sí, llevarlo, ya me di cuenta, entonces, ¿sabes qué? Si es un adolescente, vamos a trabajar, ¿verdad? Pero yo como padre, darme cuenta que empatizar es una parte importante, pero no somos del todo responsables, porque las decisiones las tomamos como seres independientes. Entonces, esos demonios que tenemos básicamente son, por llamarlos de alguna manera, nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, que es la más importante. Cuando vamos a la escuela nos enseñan sexualidad, nos enseñan ciencias naturales, matemáticas y todo eso, pero poco nos importa nuestra salud mental, ¿verdad? Nuestra inteligencia emocional y básicamente es la más importante. Entonces, cuando tenemos un descontrol, nosotros como padres siempre vamos a generar heridas en nuestros hijos, así como nos las generaron a nosotros. Y esos son los demonios. Y conforme van consumiendo, pues van evolucionando. Hay muchas maneras de apoyar a las personas, a los adolescentes, pero sí hay que comprender básicamente cómo trabaja nuestro cerebro para que podamos entender el por qué mi hijo se droga. No es mi culpa, ¿sí? A lo mejor es la amistad, a lo mejor ese demonio que él tenía de algo inconcluso que él no supo mencionar. Mamá, es que eso que tú me dijiste me dolió, porque a veces como padres lastimamos, pero lo hacemos de manera inconsciente. Entonces Claro. ellos con sus amistades ya toman decisiones que no corresponden. Entonces son muchas cosas que nos van dando puntos rojos, hablando de adolescentes. Cuando hablamos de adultos, pues básicamente son igual, pero por querer acoplarnos o por querer pertenecer. Y ya se va quedando y nos va cambiando hasta que vamos perdiendo hasta el trabajo, ¿verdad? O cosas, nuestra manera de comportarnos y todo eso. Entonces, sí es bien importante que entendamos esta parte, ¿no? De que todo viene de aquí, todo viene de aquí. Entonces, pues, todo lo que dice Consuelo, más aparte de esto, pues es lo que yo sé con base de las drogas, ¿no? Que así trabaja nuestro cerebro ahora sí que estos demonios van evolucionando de una manera negativa o positiva, pero tenemos que aprender a reconocernos, el autorreconocimiento, y así podemos enseñarle a nuestros hijos, porque podemos hacerlo con nuestros hijos, no podemos hacerlo con personas externas, porque no podemos, tenemos límites como familia. Entonces, a nuestros hijos podemos enseñarles, ¿sabes qué? Mira, tomar esta habilidad de tomar esta decisión, empatía, asertividad, todo esto tiene que ver con el reconocer tus pensamientos, cómo trabajan, autorreconocimiento, autoestima, regulación, y todo eso es controlarlos y darles herramientas para que ellos puedan en algún momento tomar una decisión adecuada. Cuando ya estamos en ese proceso, lo mismo, alimentar el autorreconocimiento, la autoestima, la empatía, todo esto, porque hay veces que ya no, como padres, solamente no podemos hacer todo, necesitamos apoyo con personas como Consuelo,
que nos ayudan a guiarlos. ¿Por qué? Porque ya tomaron esa decisión, pero todavía estamos a tiempo. Y sí, es una enfermedad crónica y pues todos andamos por el camino y a veces uno dice, yo lo he educado bien, le he dado buenos valores, ¿por qué lo hizo? Porque tomó esa decisión y no corresponde a nosotros, no somos culpables. Toman su decisión y pues después ellos se corrigen, pero hay drogas que son demasiado fuertes y que aunque uno dice, ¿por qué no lo deja? O sea, ¿por qué si yo le doy todo? Pues por eso, por esos demonios que se aferran y todo está en el cerebro. Entonces, por eso lo podemos llamar como un cerebro adicto. O no sé si dije de Así más es. o estoy mal. No, no, Este, no es correcto. aquí hemos tocado algunos puntos, ¿no? Y la culpa, pero me llamaba también mucho la atención ahorita decir, es una enfermedad. ¿Es una enfermedad hereditaria o hay otros factores para caer en las drogas? No, hay muchos factores. Y el tema de lo hereditario es una predisposición, pero no es algo heredado. Puede predisponer a nivel genético y a nivel histórico familiar, voy a decirlo así, Ujú. como a través de esquemas familiares, hábitos familiares, incluso hasta lealtades familiares, pero que se herede como, no sé, ciertas enfermedades como ciertos cánceres que sí pueden llegar a ser como muy hereditarios, pues, pero no, aquí no, predispone, nada más. Digamos entonces que finalmente la adicción es un factor de salud mental, Sí. en donde precisamente, como decía Miriam hace un momento, ¿no? Lastimamos a veces a nuestros hijos sin querer, por lo mismo que nosotros también traemos cargando, y todo eso se va haciendo un conjunto pues de enfermedad en mi cabeza, trastornado, o sea, cada quien elige o decide hacia dónde caminar, Ujú, ujú. ¿no? Sí, claro, claro, claro. De hecho, ustedes han de conocer historias en donde el papá o la mamá tienen consumos crónicos y alguno de los hijos o los hijos son abstemios. Ujú. O sea, no hay o sea, no consumen nada. Y es más, o sea, ni gota de alcohol ni para brindar en Navidad. Entonces, eso nos da cuenta que no es una cuestión hereditaria, pero que sí hay una predisposición a cómo nos vamos a vincular con la sustancia. Entonces, me puedo vincular consumiendo o me puedo vincular y yéndome al otro polo, que es la abstinencia total. Pero la abstinencia total desde un lugar de dolor. No Ujú. consumo, ¿por qué? Pues por toda esta historia dolorosa que traigo de mis padres y una idea que también de repente, así como los papás podemos llegar a decir que le voy a dar todo a mi hijo lo que yo no tuve, algunos hijos podemos decir, yo no voy a hacer lo que, como fue mi padre, ¿no? Como fue mi madre. Entonces, eh, se dan diferentes factores para el tema del consumo. Y pues bueno, sí, efectivamente uno de los factores importantes en el tema del consumo, pues es la pertenencia. ¿Y dónde buscamos la pertenencia? En la adolescencia. En la adolescencia buscamos diferenciarnos de nuestra familia y pertenecer al grupo de pares, al grupo de amigos. Y una manera o lo que está más frecuente en ese proceso, pues son las drogas. Entonces, pues sí, desafortunadamente el consumo de drogas, digo, no es lo saludable, pero sí es uno de los mecanismos de la adolescencia para diferenciarse de los padres y para pertenecer al grupo de pares, ¿no? Y eso es parte de la identidad.
sea, no la podemos, todos los seres humanos en nuestra adolescencia buscamos y armamos nuestra identidad. Entonces, desafortunadamente, quienes se encuentran con la droga es parte de su proceso de identidad. Por ejemplo, hay personas que ya tienen alguien que se droga en su casa, pero ya está pues algo avanzado, pero siguen sintiéndose culpables y por el hecho de sentirse culpables le permiten al hijo también a veces agresiones hacia ellos mismos. ¿Ahí qué podemos hacer? Pues ahí estamos hablando de temas de violencia, ¿no? Entonces, pues para empezar, ya esos niveles, pues por supuesto que ya se requiere una atención. Por supuesto que ya se requiere una intervención. ¿Qué hacer? Pues voy a partir de una frase que también adopté y que me da mucha línea en relación a la violencia, y tiene que ver con que donde hay violencia, la persona que violenta se tiene que hacer 100% responsable de su violencia. Y la persona que es violentada se tiene que hacer 100% responsable de su seguridad. Es decir, alguien que es violentado no puede responsabilizar al otro de que no lo violente. El otro, ay, perdón, ya me caí. El otro puede decidir que no va a violentar, pero esa va a ser su decisión, esa va a ser su responsabilidad. Pero yo no puedo decidir que el otro me violente o no me violente. Yo no puedo tomar esa decisión. La decisión que sí tengo que tomar es mi seguridad, es mi cuidado. Entonces, pues, ¿qué hacer ahí? Tengo que poner límites, tengo que ponerme en una zona de seguridad, tengo que, finalmente, eso tiene que ver con los límites y con reglas claras y precisas. Entonces sí, por supuesto que se da mucho, ya sobre todo cuando hay una adicción más avanzada, se da mucha violencia, por supuesto. Pero la persona que es violentada, pues sí tiene que pedir ayuda. O sea, sí o sí tiene que pedir ayuda como una manera de hacerse 100% responsable de su seguridad. Y afrontar el miedo, porque o sea, no quiero hacer nada porque me da miedo que me violente. O sea, no quiero hacer nada con su violencia porque tengo miedo que me violente. Entonces, estamos ahí en un ciclo, ¿no? Entonces, pues sí, pues ahora sí que agarrarse de todo lo que se pueda, con mucho valor, mucha seguridad, y sí, es importante poner límites al respecto. Fíjate que te hacía esta pregunta porque hay una persona que su hijo la violenta, ¿no? Pero ella mucho es porque se siente culpable, entonces siente hasta culpabilidad de decir que va a tomar las medidas necesarias para que su hijo no haga esto, ¿no? Entonces, mucho también tiene que ver la culpabilidad que uno asume o que más bien yo diría que nos responsabilizamos más de la cuenta, ¿no? Así es, así es. Así es, y bueno, la culpa tiene también es un sentimiento y es un tema interesante, la culpa. Pero si regresamos un poco a esta pregunta de ¿qué hago yo como familiar, y en este caso como mamá? ¿Qué hago yo para que mi hijo siga consumiendo? Pues aquí me puede dar mucha línea, ¿qué hago yo para que mi hijo me siga violentando? Y si mi respuesta tiene que ver con, pues bueno, a ver, sentirme culpable porque a lo mejor no lo cuidé o no lo atendí de chiquito o dejé que no sé qué, me la pasé trabajando y lo abandoné o lo que sea, ¿no? Lo que sea por lo que me sienta culpable. Pues esa culpa alimenta el consumo. Entonces, al estarme culpando por esto que no hice, permito esa violencia. Entonces, si yo no me muevo de esta culpa, voy a seguir alimentando la conducta de la agresión o de la adicción.
de la adicción. ¿Qué puedo hacer? Sanar esta culpa. Fíjate qué interesante, ¿no? Que desde ahí a veces nosotros podemos decir, es que yo hice esto, y yo abandoné, tú conoces parte de mi vida y que yo me sentía culpable, ¿no? De algunas cosas. Cuando yo empecé a sanar esa parte, creo que fue cuando se dio el acercamiento con mis hijas y toda esta parte, ¿no? Y ahora pues vivo muy tranquila, muy en paz. Y finalmente, pues un poquito la plática era esto porque las adicciones quitan mucho, mucho la paz en las familias. Entonces yo creo que es empezar a sanar estas partes también, como tú dices, no sentirme culpable, sino simplemente hacerme responsable de lo que me toca y que el otro se haga responsable de lo que a él le toca. Así es, así es. Entonces, no pude ser la mamá presente que necesitaste de niño, pues no pude, ¿no? O sea, así no puedo, primero no puedo regresar el tiempo y hubieron circunstancias infinitas por las que no pude, pero ya lo reconozco, ya lo acepto, ya lo miro, puedo reparar en ciertas cosas, pero no puedo mantener esa culpa porque mantener esa culpa hace que doblegue, hace que no ponga límites, hace que por ahí, no sé, dejo mi monedero descuidadamente para que agarres dinero o te saco o no, o siempre te dejo comida en el refrigerador para que, ¿sí me explico? O sea, cosas ahí como muy sencillitas aparentemente, pero que van alimentando, van facilitando parte del consumo, ¿no? Así es. Pero, ¿quisieras hacer otra pregunta? Está muy interesante esta charla. Sí me gustaría como saber si estamos hablando también que hay un daño en el cerebro, que he tenido conocimiento que la corteza prefrontal se daña y el adicto no tiene la capacidad de ver las consecuencias de sus actos cuando está dañada por una adicción. Pero ahí es algo tan complejo entre la culpa, entre las consecuencias, no ya las que existen, sino las que pueden existir. Porque realmente, pues, cuando no entráramos sentimientos, sería más fácil, ¿no? O sea, no me dueles, no te amo, no me importas, pues me hago a un lado, pero qué complejo es cuando me duele, te amo y me importas. Y luego con todo esto que se va arrastrando de consecuencias por lo que debería de haber hecho y no lo hice, y luego es así como un desorden ya que experimentamos, pero que si la persona ya está dañada por una adicción y se vive en una familia con este adicto, y es importante, sí, no cargar con eso, y es ahora hazte responsable. Pero ¿cómo le pido a alguien que se haga responsable de lo que no puede ser responsable porque está dañado? Es que realmente no estoy tratando con una persona adulta sana, estoy tratando con un enfermo niño herido. Entonces, aquí ya, pues yo creo que cambia todo el panorama, porque si esta situación la estuviera viviendo físicamente con un niño, pues no tendría como que así ni más que decir, pues tienes que responsabilizarte ante este niño, que claro, en estatura y en edad, estamos viendo a una persona adulta de años, supuestamente responsable, o sea, aparentemente lo que estamos viendo es eso, pero internamente estamos viendo a un niño dañado, no solamente emocionalmente, afectivamente y físicamente, porque ya tenía un daño en su salud. Entonces sí se vuelve como muy complejo, ¿no, Martita? Y ahí se me fue el nombre del especialista. Porque qué fácil sería esto,
qué fácil sería eso en decir, pues somos responsables, pero ya no estamos hablando de seres capaces de responsabilizarse. Y ahí es que sí nos toca. Porque, bueno, yo valoro desde mi realidad de madre que he cometido muchos errores y hay consecuencias, consciente e inconscientemente lo que haya hecho, hay consecuencias porque eso no borra nada. O sea, es en decir, no te quise hacer daño, pero te hice, no tenía otra posibilidad, pero lo hice. Sí, pero eso no borra el daño que se ocasionó y las consecuencias hechas. Pero entonces ahí entra otra vez la responsabilidad de quien está sano y consciente. Porque ¿cómo me voy a poner al nivel de un enfermo si yo supuestamente estoy sano? Entonces, yo desde mi criterio propio, sí le corresponde al sano hacer algo. No, claro, con sus límites, pero es en decir, otra vez entra el criterio de ¿y cuál es mi límite? Porque mi límite no puede ser el tuyo. Y claro, sí entendí, mi límite es que no afecte mi vida, pero hay una gente con una capacidad de resiliencia y de soportar dolor y de soportar peso increíble, y es decir, pues ve qué límite tengo yo y tú me estás diciendo que te mueres por el límite que traes tú. Yo creo que sí es como aquí un tema muy complejo, ¿no? En dónde está esa línea que separa lo que es responsabilidad y a quién me toca, al sano o al enfermo. ¿O a los dos? O los dos. Bueno, yo creo que yo aquí te contestaría un poquito, Vero. Como dice Consuelo, a los dos. Y como dijiste tú, a mí como persona me toca sanar primero lo que yo traigo. Yo para esto, pues, desde cuando conocí a Consuelo fue cuando yo empecé a trabajar conmigo. No fue algo que se hizo de la noche a la mañana, fue un proceso largo. Después de ella vino otra y luego vino Joel y toda esta parte, pero es ir trabajando. Y cuando tú trabajas precisamente tus emociones, cuando tú empiezas a sanar todas esas heridas, empiezas a comprender al otro. Y ya al otro, pues ya le tocará si quiere seguir en el mismo camino o no. Yo recuerdo que en una ocasión Consuelo me invitó a una plática, precisamente era sobre sanando al niño interior. Ese día yo no me pude despedir de ella porque yo salí hecho un mar de lágrimas. O sea, y ella me dijo, me gustaría que fueras, porque sí, yo voy, ya no pude decirle nada. Salí hecho un mar de lágrimas, pero ahí fue donde yo entendí muchas cosas. Y creo que ahí fue donde fue mi liberación y donde de ahí para acá, Marta cambió. Marta empezó a sanar. Entonces, es el sanar uno mismo, ¿no? Para no caer en dificultades o en adicciones, o en el alcohol o hasta en cualquier adicción que sea, llámese sexo, llámese alcohol, llámese cigarro, drogas, ¿Qué hacer de la casa? Qué hacer de la casa, porque también a veces eso somos bien compulsivas, ¿no? Queremos tener todo bien limpiecito y bien ordenado. Véanme a mí ahorita. Yo estaba acostumbrada pues a que yo me iba a trabajar y llega del trabajar y hace esto y haz lo otro y así. Y ahorita que, pues como ustedes saben, reinició una